Siempre se ha dicho que la escuela enseña letras, o sea, a leer y escribir, pero la investigación etnográfica sobre la escritura revela que los alumnos hacen más copia, toma de apuntes, a menudo próxima a la copia, o ejercicios de llenar huecos y corregir frases que producción completa de escritos con contenido personal o elaborado, a partir de otras fuentes. Tampoco reciben muchas correcciones y a menudo son superficiales y limitadas a la ortografía y el léxico. ¿Por qué nosotros utilizamos esta cita como introducción? Esta cita de introducción nos da la pauta a hablar de cómo es la enseñanza de la escritura en las escuelas. La enseñanza de la escritura en las escuelas tiene sus pros, también tiene sus contras. Dentro de los pros está precisamente el permitirnos comprender, el permitirnos desarrollar las habilidades básicas de la escritura. Cuando nosotros tenemos ese acercamiento desde la primaria, desde la secundaria, la preparatoria, en el caso de México, en ese sentido, nosotros vamos teniendo el acercamiento hacia lo que es las letras, hacia lo que es la conjugación, hacia varias cuestiones que tienen que ver mucho con lo que señalaba Casani. Dentro de toda esta serie de elementos, lo que nosotros vamos viendo es más que nada cómo en ocasiones los ejercicios van muy enfocados a colocar un espacio en blanco y que en ese espacio en blanco se coloque la adecuada conjugación del verbo. Que en ese espacio en blanco se coloque no nada más la adecuada conjugación, sino la palabra con la ortografía adecuada. Toda esa serie de ejercicios nos lleva más que nada a completar, pero cuando al estudiante se le pide que cree algo que en ese sentido tenga un gran porcentaje de originalidad, no sabe cómo hacerlo. Y no sabe cómo hacerlo porque por lo general no se le piden el desarrollo de ese tipo de habilidades. Se le piden el desarrollo de habilidades básicas de escritura, se le pide que sepa cómo se escribe determinado verbo en determinado tiempo, se le pide que escriba determinada palabra con las letras adecuadas, con los acentos en el sitio adecuado y situaciones similares. Cuando nosotros estamos en las escuelas, el aprendizaje es estructurado, el aprendizaje va a tener que ver mucho precisamente con cómo se va conectando este conocimiento de las letras, este conocimiento de las vocales y las consonantes, con posteriormente el conocimiento de las sílabas. Cómo al momento de conocer las sílabas se va también dando pauta a que posteriormente se vayan uniendo esas sílabas para poder generar palabras. Cómo posteriormente de las palabras pasamos a las frases, a las oraciones, cómo de ahí pasamos a los párrafos y posteriormente otro tipo de procesos en donde generamos capítulos, apartados, etcétera. Ese aprendizaje estructurado va muy conectado a las habilidades básicas de escritura, pero en muchas ocasiones, más adelante, en otros niveles educativos, no se pide que nada más utilicen las habilidades básicas, sino que ya se piden habilidades más avanzadas de escritura. ¿Cuáles son las contras de este tipo de enseñanza de la escritura en las escuelas? Más que nada que la expresión personal es muy limitada. No se les da la pauta a que tomen precisamente lo que es el contenido de las asignaturas y lo pongan en marcha, que lo pongan a prueba, que lo pongan en práctica con problemáticas de su entorno inmediato. Al momento que no se les da esa pauta, porque en muchas ocasiones, como habíamos comentado, es más que nada el aplicarles cuestionarios, el aplicarles ejercicios. Y en ese cuestionario, en ese ejercicio, sobre todo si son ejercicios de llenar un espacio en blanco, ya está escrita la oración, ya está escrita la frase, ya está escrito el párrafo y nada más hay ciertos espacios en donde el contexto que ya está prediseñado va a dar la pauta a que coloquen la palabra indicada en ese espacio en blanco. Cuando nosotros empezamos a buscar
que tengan una expresión personal más amplia, que tengan este tipo de aprendizaje, aprendizaje contextualizado, cuestiones similares, eso también va generando que estas habilidades básicas de escritura ya no sean del todo básicas, que estas habilidades básicas de escritura se vayan desarrollando, se vayan utilizando de una forma tal que el estudiante mismo precisamente encuentre en lo que es la escritura una manera adecuada para comunicar sus ideas, para comunicar sus pensamientos e incluso para generar propuestas de solución ante determinadas problemáticas presentes en su entorno inmediato. Además de eso, también tenemos esta cuestión de las correcciones, que las correcciones son superficiales, que las correcciones se limitan a que dentro de la escritura, en estos espacios en blanco, si la palabra es adecuada, entonces es un acierto. Si la palabra es inadecuada, entonces es un tache y tal vez se coloca que a esa palabra le faltó un acento o que esa palabra no era la indicada cuando tal vez no era la indicada porque se esperaba que colocaran una palabra sumamente específica ahí, pero probablemente el estudiante colocó otro tipo de palabra, colocó una palabra que es sinónimo o colocó una palabra que tiene un significado muy similar. En ese sentido, las correcciones suelen ser más que nada el tener una prueba estandarizada, tener una prueba predefinida en la cual estamos buscando que en esos espacios en blanco o que en los ejercicios de opción múltiple se seleccione algo muy específico y si no fue seleccionado o no fue colocado ese algo tan específico, entonces el estudiante obtiene un error, obtiene un tache y va disminuyendo su puntaje en la prueba. La falta de escritura completa es otro de estos elementos, otra de las contras de la escritura en las escuelas. Lo que habíamos comentado, si nosotros nos estamos limitando, nos estamos sometiendo como estudiantes, porque también en su momento fuimos estudiantes, constantemente a este tipo de pruebas de opción múltiple, a este tipo de pruebas de colocar en el espacio en blanco la palabra indicada, eso nos lleva a que no estamos generando una escritura como tal, no estamos elaborando las frases, no estamos viendo que esas frases tengan coherencia, que esas frases se vayan conectando unas con otras, que tenga una unidad como tal la composición, que tenga una serie de elementos que posteriormente nos dificultan el comprender adecuadamente este tipo de conceptos como lo es el estilo. Se habla del estilo de escritura, pero en ocasiones se dificulta la comprensión del estilo de escritura independientemente de que llevemos prácticamente más de una década en el sistema escolarizado, porque si contamos que en muchas ocasiones desde la preprimaria se empieza a hablar de las letras, se empieza a generar la escritura. En la preprimaria tenemos ya ciertos años, le sumamos la primaria, le sumamos lo que sería la secundaria, le sumamos la preparatoria, al momento de ya tener todos estos unidos, ya es más de una década. Ya es más una década de estar escribiendo constantemente, pero independientemente de eso, no son, en este caso, composiciones que tenga también el desarrollo del pensamiento crítico, que tenga también el desarrollo de otro tipo de habilidades, como lo es la síntesis, y todo este tipo de habilidades, conjuntarlas para crear una composición que tenga una unidad, que tenga una estructura, que sea coherente. Además de eso, volvemos a esta cuestión relacionada con la corrección superficial. La retroalimentación que reciben los estudiantes no es una retroalimentación como tal. Nada más en muchas ocasiones se limita a colocarles un tache, a colocarles probablemente que faltó un acento en determinada parte, pero no va enfocada a que generen una escritura completa, no va enfocada a que comprendan adecuadamente cómo se estructuran todos estos elementos como son las frases, cómo las frases nos van dando la pauta para generar párrafos, cómo esos párrafos nos van dando la pauta para generar los apartados, los capítulos, y cómo al momento que todos estos elementos van de la mano de una estructura predefinida, eso nos va a permitir tener una tesis, eso nos va a permitir tener un libro.
Eso es lo que en muchas ocasiones no se presta tanta atención. No se presta tanta atención a cómo buscar que el estudiante también en cierto momento comprenda por qué comete ciertos errores, por qué esos errores se siguen repitiendo constantemente, por qué esos errores forman parte de la manera en que suele expresarse de manera escrita y cómo al momento de que comprenda adecuadamente en dónde está su error, en dónde está la parte del proceso que le lleva a cometer ese error, eso le permita corregirlo y eso le permita mejorar su estilo y aparte de su estilo, precisamente la escritura completa de una composición, en este caso académica, también en otros casos puede ser una composición de tipo creativa, una composición literaria, el tipo de composición que quiere el estudiante o que se le esté solicitando al estudiante. De ahí vamos al siguiente punto, que en este caso sería precisamente lo relacionado con los procesos cognitivos de la escritura. Cuando nosotros hablamos de la escritura, es algo que en muchos aspectos se supondría que tendría que ver más que nada con tener algo concreto, con tener algo que precisamente podamos comunicarlo con una persona al momento de que esa persona lea lo que escribimos en un formato físico o en un formato digital. Si nosotros nos quedamos con esa impresión, por lo mismo de lo que hemos dicho, que desde que estamos en los niveles más básicos de la educación, está muy presente, sobre todo en los niveles más básicos, esta cuestión de que en el mismo salón de clases está la presencia de las letras, está la presencia de las vocales, de las consonantes, de las sílabas, cuestiones similares. Si nosotros nos ponemos a analizarlo ya desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva más académica, empezamos a detectar la existencia de estos tres procesos principales. No son los únicos, dependiendo de los autores que se revisan, puede que esos autores coloquen más elementos, más procesos, pero digamos que sí son los principales. Digamos que en muchos aspectos cuando revisamos otro tipo de modelos de procesos cognitivos de escritura, están presentes en cierta forma estos tres y se añaden algunos más. El primero de ellos es la planificación. La planificación tiene que ver con el generar la estructura que nosotros vamos a utilizar para darle un orden, para darle coherencia a nuestro escrito. Esta planificación, lo que dicen los procesos cognitivos de la escritura, es que también incluye el tomar conciencia sobre nuestras propias capacidades, sobre nuestras propias habilidades y sobre nuestros propios talentos. Una vez que nosotros tomamos esa conciencia, es donde empezamos a decir, ¿sabes qué? A mí se me dificulta mucho el colocar citas en formato APA. Entonces necesito tomar algún tipo de curso, necesito tomar algún tipo de taller sobre formato APA o necesito consultar un libro, consultar algún manual del formato APA para poderlo aplicar adecuadamente. Esa parte de la planificación en muchos aspectos nos lleva en ocasiones a productos en formato físico, en formato digital, que nos ayudan a detectar cómo vamos a estructurar el documento. Pero también nos lleva a procesos de tipo que se queda en pensamiento, que se queda en ideas, que se queda precisamente, como estamos viendo en la imagen, en lo que sería el cerebro, que es en este caso precisamente el empezar a pensar sobre cómo vamos a planificar, sobre en qué sitio vamos a encontrar el curso de formato APA, que habíamos comentado esta situación de formato APA, o en qué sitio vamos a buscar, vamos a descargar el manual del formato APA, cuestiones similares. Entonces, la planificación es en ese sentido tanto física, digital, como también puede ser más que nada mental. Es un elemento que hay que tener presente.
Ya que tenemos la planificación, el siguiente proceso sería la producción. La producción que en este caso colocamos precisamente esta máquina de escribir, porque es en muchos aspectos lo que nos conecta mucho con la escritura. Ya sea no necesariamente la máquina de escribir, sino sobre todo el teclado nos conecta mucho con la escritura. La producción hay que tener muy presente lo siguiente y por eso la presencia de esta imagen central. La producción no es nada más el tener nuestro texto en formato físico o en formato digital. Cuando nosotros hablamos de los procesos cognitivos de la escritura, la producción surge en la mente, la producción surge en el cerebro. Al momento que nosotros le estamos empezando a dar forma a esas ideas, al momento que nosotros estamos pensando en las ideas que vamos a llevar a cabo, esa planificación mental, que en cierta forma también es producción, esa planificación mental es algo que que nuestro cerebro precisamente está procesando como eso, como producción. Hay muchas ocasiones que las personas suelen comentar sus proyectos, suelen comentarlo con alguien de confianza. Ese alguien de confianza le da su punto de vista. Ese punto de vista lleva a la persona a generar ciertas modificaciones, pero todas esas modificaciones no han salido de aquí. Todas esas modificaciones siguen presentes aquí, ya que persona uno fue con persona 2 y comunicó su proyecto, regresa, por así decirlo, persona uno a pensar en todos estos elementos y después va con persona 3, vuelve a comentar, vuelve a decir su proyecto, persona 3 le vuelve a dar su punto de vista y digamos que después de generar esto puede ser que regrese con persona 2 o puede ser que incluso vaya con persona 4 y digamos que lo que sucede es eso, que como está constantemente trabajando en la idea, como está constantemente trabajando en el proyecto, el cerebro como tal está procesando que hay producción, pero esta producción hasta este momento que hemos estado comentando no tiene como resultado alguna página, no tiene como resultado el llevar a blanco y negro lo que se ha estado comentando, lo que se ha estado platicando. Al momento que no tenemos esa producción física, que no tenemos esa producción virtual, eso nos lleva precisamente a que independientemente de la falta de producción física, de la falta de producción virtual, el cerebro sí está teniendo esa parte de considerar que se está produciendo algo, de considerar que se está generando un escrito. Entonces, aquí es muy importante tener presente esa situación de cómo la producción sí es llevar a blanco y negro nuestro escrito, pero que el mismo cerebro también procesa como producción el ir en su momento hablando, en su momento dialogando sobre las ideas que nosotros queremos concretar. Es muy importante el concretar, es muy importante el poner en blanco y negro esas ideas que hemos estado platicando. Al momento que nosotros ponemos en blanco y negro esas ideas que hemos estado platicando, eso va a dar pie a que las otras personas puedan leer nuestro escrito, nos puedan dar sugerencias más localizadas y esas sugerencias más localizadas van a permitir una mejor retroalimentación y aparte de una mejor retroalimentación van a permitir que avancemos mejor. Es muy importante salir, por así decirlo, de esta trampa de la producción mental, que tengamos exclusivamente producción mental. Sí hay que buscar que esa producción se plasme en un medio físico, en un medio digital. De ahí vamos a la revisión. La revisión también es un elemento sumamente importante. Es un elemento que debemos de valorar, que debemos de aplicar. La revisión también en muchos aspectos se llega a limitar a lo mental, se llega a limitar a lo que tenemos presente al momento que estamos produciendo. Nosotros producimos, nosotros empezamos a colocarlo en blanco y negro y ya que lo colocamos en blanco y negro, no nos estamos llevando el tiempo de generar la revisión.
Cuando nosotros revisamos, empezamos a detectar que aquello que escribimos tiene algunos errores y no nada más estamos hablando de errores ortográficos, de errores de puntuación, cuestiones similares, sino que tiene algunos errores en relación a la continuidad, en relación a la coherencia, en relación a la consistencia, en relación al estilo, en relación a varias cuestiones que se pueden mejorar cuando nosotros generamos el proceso de revisión. El proceso de revisión también lo que se sugiere en muchas ocasiones es tener un proceso de revisión en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque cuando nosotros lo hacemos en voz alta, podemos empezar a detectar ciertos elementos que no se detectan con una revisión en voz baja. Cuando revisamos en voz baja, seguimos, por así decirlo, metidos dentro del cerebro. El cerebro fue lo que nos llevó a generar la producción con los errores que se generaron al momento de desarrollarse es, por así decirlo, algo que el cerebro procesó como correcto. Si el cerebro lo procesó como correcto, al momento que nosotros seguimos haciendo la revisión en, en silencio, sin verbalizarlo, esa revisión no va a ser tan fructífera como lo que podemos obtener al momento de generar esa revisión en voz alta. Entonces, estos elementos de los procesos cognitivos de la escritura los vamos a ir retomando, los vamos a ir complementando dentro de lo que es este webinar sobre la escritura creativa y sobre cómo vamos a diseñar y evaluarla.